Buenas, mi nombre es Elizabeth Navarro. Valentina Brigatens. Pertenecemos a la institución educativa técnica agropecuaria de Pareja. Pertenecemos a un grupo de investigación que se llama ONDA. Nuestro grupo de investigación se llama ECMADO. Somos 8 estudiantes, los cuales pertenecemos a este grupo. Nuestro proyecto tiene como título de investigación Especies maderables del corregimiento Martín Alonso, Córdoba, Bolívar. Pregunta de investigación: ¿qué estrategias se pueden implementar para preservar las especies nativas maderables y protectoras en el corregimiento Martín Alonso? El problema que surgió para dar paso a la investigación fue que con el pasar de los años se ha evidenciado la pérdida de la biodiversidad de especies maderables en el corregimiento Martín Alonso a causa de la ganadería extensiva, malas prácticas agrícolas y quemas de zonas boscosas. Nuestro objetivo general es generar estrategias para preservar las especies nativas maderables y protectoras en el corregimiento Martín Alonso. Como objetivos específicos tenemos: primero, caracterizar especies nativas maderables en los ecosistemas del corregimiento Martín Alonso. Segundo, obtener los índices de diversidad en materia de especies maderables y analizar el estado actual de estas en el corregimiento Martín Alonso. Tercero, analizar de qué forma la intervención del hombre ha generado un impacto en los ecosistemas y en las especies. Cuarto, diseñar propuestas para la divulgación y protección y conservación de las especies maderables. El referente teórico se expondrá de manera breve los conceptos clave, los cuales son: ecosistema tropical. Los bosques tropicales son aquellos bosques situados en la zona intertropical y que consecuentemente presentan clima tropical y cuya vegetación predomina es de hojas anchas. Su temperatura promedio anual es de, por lo general, superior a los 24 grados centígrados y su humedad es muy variable. Silvopastoril. Sistemas silvopastoriles es la práctica de la integración de árboles, follajes y el pastoreo de animales domesticados de una manera mutua beneficiosa. Ganadería extensiva. La ganadería extensiva es el conjunto de sistemas de producción ganadera que aprovecha eficientemente los recursos del territorio con las especies y razas educadas, compatibilizando la producción con la sostenibilidad y generando servicios ambientales y sociales. Latitud. Latitud es la diferencia angular entre la línea ecuatorial y un punto determinado de la Tierra, medida a lo largo del meridiano en el que se encuentra dicho punto. Longitud. La longitud es un concepto métrico definible para entidades geográficas sobre las que se puede definir una distancia. Como antecedentes se tiene una investigación fue realizada en México y llevada por título: Caracterización tecnológica de 20 especies maderables de la selva loncadona. Autor: Guadalupe Bárcenas Pasos. Fue publicado en el año 1995. La metodología utilizada para esta investigación fue estudio de la propiedad de especies tropicales. Se desarrollaron, tomaron como base las normas utilizadas para especies de clima templado y fría. Metodología de nuestra investigación. El enfoque de la investigación es mixto. En la parte cuantitativa se midió la diversidad de especies maderables y se calcularon estadísticas para conocer las especies más comunes en la zona. En la parte cualitativa se realizaron entrevistas para conocer la preservación de la población y las razones de la tala de árboles en el corregimiento Martín Alonso.
Adicional a esto, el tipo de investigación es descriptiva, ya que se hizo una clasificación taxonómica de cada especie. Tengo instrumentos. Al ser un grupo de expedición Ondas Bio, se tuvieron algunos instrumentos predeterminados. Línea base. Este instrumento fue diseñado para realizar la primera clasificación de las especies y poder tener una idea de cuántas especies se encontrarían en la salida de campo y su taxonomía. Protocolo de la salida de campo. Los protocolos para la salida de campo se dividen en dos formatos. El formato número 1 fue creado para incluir la información general de cada uno de los subtraceptos, mientras que el formato número 2 incluye la información de cada una de las especies vistas en el campo. Adicional a los instrumentos predeterminados, se diseñó una entrevista a un conocedor central. Recolección de información. Se realizó una salida de campos el día 16 de octubre del 2020, debido a la emergencia sanitaria del COVID-19. Cada uno de los investigadores realizó la salida de campo desde su casa. Las herramientas utilizadas para la salida de campo fueron dispositivos celulares con aplicaciones coordenadas geográficas y tomas de evidencia fotográfica, cinta métrica para calcular el diámetro o la altura del pecho, vara para medir la altura de cada uno de los árboles, organización de información de salida de campo. Se diligenciaron dos formatos: el formato número 1 de la salida de campos, los cuales están divididos por las siguientes categorías: identificación de la zona de estudio, especies observadas en general, taxonomía de cada una de las especies observadas. También se realizó una entrevista. Organización de la información de la entrevista. Para la entrevista se grabó un audio. Adicional a esto, se contó con un formato preguntas y posteriormente se realizó un resumen del audio grabado para recolectar la información. Interpretación y análisis de la información recolectada. En la salida de campo solo se encontraron 4 especies de las 6 que se tenían en entrevista. Resultados y respuestas a su problema. Al hacer este análisis de los resultados, se evidenciaron que la zona de corregimiento de Martín Alonso, en el municipio de Córdoba, Bolívar, las especies maderables son muy escasas. La gran mayoría fueron destruidas, utilizadas en banistería para realizar camas, sillas, etc. Estrategias que pueden resolver esta problemática con el aporte de la colaboración de los dueños de fincas y parcelas son las siguientes. Segunda, producción de plántulas maderables en el vivero institucional para preservar las especies y ofrecer a los dueños de fincas y parcelas para que siembren en esta. Tercera, implementación en las fincas y parcelas de cerca viva con especies de árboles maderables, las cuales cumplirán multipropósitos como linderos de su finca, producción de oxígeno, producción de madera a largo plazo, generación de las especies. Cuarta, implementación de parcelas demostrativas con especies de árboles maderables en la finca. Conclusiones. Primera, se caracterizó las especies maderables nativas existentes en la zona del corregimiento de Martín Alonso. Segundo, se obtuvo en el índice de diversidad de las especies maderables, las cuales nos proporcionaron datos muy importantes. Recomendaciones y proyecciones. Continuar en este proyecto de investigación para generar un impacto positivo en el medio ambiente y la comunidad en general. Conseguir el apoyo con las entidades para ejecutar el proyecto. Ver a mediano plazo las especies maderables nativas de esta zona en un gran porcentaje de estabilidad.